¿Se ha topado alguna vez con un muro lógico en su CRM? Ya conoce esa sensación. Está creando un flujo de trabajo para automatizar un proceso empresarial vital, pero se da cuenta de que las ramas estándar sí entonces no pueden manejar la complejidad de sus datos. Tal vez necesite calcular una estructura de comisiones de varios niveles o extraer datos en tiempo real de una API propia para puntuar a un cliente potencial. De repente, la solución lista para usar parece más bien una jaula que una herramienta. Las herramientas de las que dispone tienen un límite. Te has topado con un muro. Este es el momento en que las operaciones de ingresos tradicionales evolucionan hacia las RevOps técnicas. En un mundo en el que los modelos de negocio son cada vez más únicos, la capacidad de diseñar su plataforma ya no es un lujo, es una necesidad para el crecimiento. El secreto para romper ese muro lógico reside en los datos programables. Cuando hablamos de datos programables, estamos yendo más allá de la mera introducción de datos. Estamos hablando de utilizar HubSpot Operations Hub para escribir código personalizado que transforme, enriquezca y orqueste tus datos en tiempo real. No se trata solo de mover la información del punto A al punto B. Se trata de asegurarse de que en el momento en que llegue al punto B, sea precisamente lo que su equipo necesite para cerrar un trato. Más allá del límite, listo para usar. La mayoría de las plataformas CRM están diseñadas para el 80% de los casos y funcionan perfectamente para ciclos de ventas estándar y embudos de marketing sencillos. Pero a medida que su empresa crece, entra en la zona del 20%, en la que los requisitos de su negocio son demasiado complejos para los flujos de trabajo estándar. Los estudios demuestran que esta falta de alineación y las soluciones manuales derivadas son costosas. Según un estudio global de Gartner, en 2026, el 75% de las empresas de mayor crecimiento adoptarán un modelo RevOps precisamente para resolver estas desconexiones. Sin esta alineación, las organizaciones pierden una media del 10% o más de sus ingresos anuales debido a la fricción y la falta de alineación entre departamentos. Cuando la automatización toca techo, el equipo empieza a recurrir a hojas de cálculo y trucos manuales para rellenar los huecos. Aquí es donde comienza la fuga de ingresos. La RevOps técnica consiste en utilizar herramientas de nivel de desarrollador para solucionar estas fugas. Al utilizar datos programables, puede construir un motor de ingresos que se adapte a su modelo de negocio, en lugar de obligar a su negocio a adaptarse al software. La evolución de la automatización, del bajo código. Durante años, el código bajo fue el estándar de oro. Permitía a los usuarios no técnicos crear automatizaciones mediante una interfaz visual. Si bien esto es genial para tareas simples como el envío de un correo electrónico de seguimiento, carece de la precisión quirúrgica necesaria para las operaciones avanzadas. Entra HubSpot Operations Hub. Esta herramienta ha cambiado el panorama al permitir a los compradores técnicos introducir su propia lógica en el CRM. En lugar de limitarse a los botones proporcionados en la interfaz de usuario, puede escribir JavaScript o Python nativamente en sus flujos de trabajo. Este cambio permite tres capacidades críticas. Acciones de código personalizadas. Puede escribir secuencias de comandos que realicen operaciones matemáticas complejas, consulten bases de datos externas o manipulen cadenas de texto, de manera que una herramienta de datos de formato estándar nunca podría hacerlo. Formateo avanzado de datos. Los datos desordenados son enemigos de la automatización. Si su campo estado contiene NY, Nueva York o NY, su automatización fallará. Los datos programables se normalizan automáticamente. Integraciones API flexibles. Puedes conectar HubSpot con cualquier sistema a través de una API, incluso si no existe una integración preconstruida. ¿Por qué es importante? Porque el coste de no hacer nada es alto. Forrester destaca que los datos erróneos son a menudo la razón principal por la que las estrategias GTM se estancan, con casi un 25% de la base de datos media de marketing B2B que contiene imprecisiones. Sin la capacidad de limpiar y validar estos datos de forma programática, su equipo de ventas perderá una cuarta parte de su tiempo persiguiendo clientes potenciales fantasma. Solucionar el problema del medio con datos programables. En el recorrido del comprador, la fase más crítica suele ser la intermedia, es decir, el periodo entre la generación de un contacto de marketing y el cierre de un acuerdo de ventas. Aquí es donde la complejidad suele acabar con el impulso.
Veamos cómo los datos programables resuelven estos retos técnicos. Enrutamiento avanzado de clientes potenciales. En una configuración estándar, puede enrutar a los clientes potenciales por código postal. Pero ¿y si la lógica de enrutamiento depende del ajuste técnico del cliente potencial? Imagínese un escenario en el que solo desea dirigir a un cliente potencial a un ejecutivo de cuentas senior si el cliente potencial utiliza una pila tecnológica específica y tiene más de 50 ingenieros. Los flujos de trabajo estándar presentan problemas con esto. Con código personalizado en Operations Hub, puede hacer ping a un servicio externo, como StackShare, o a una base de datos propia, recuperar esos datos técnicos y enrutar el lead en milisegundos. Enriquecimiento de datos de terceros. El enriquecimiento de datos suele ser un proceso por lotes. Se ejecuta una vez a la semana y se actualizan los registros. Pero en un entorno de ventas tan cambiante, una semana es una eternidad. Los datos programables permiten un enriquecimiento justo a tiempo. En cuanto un cliente potencial llega a su CRM, una acción de código personalizado puede activar una llamada a una API a un servicio como Clearbit o SaySense. El flujo de trabajo espera la respuesta, actualiza el registro y continúa con el siguiente paso. Esto garantiza que sus representantes de ventas siempre dispongan de la información más actualizada al momento de atender el teléfono. Cálculos complejos y objetos personalizados. Muchas empresas tienen modelos de ingresos que no se ajustan a una fórmula sencilla de precio X cantidad. Si trabajas con facturación basada en el uso, MRR ponderado o comisiones de varios niveles, es probable que tengas objetos personalizados configurados en HubSpot. La automatización programable te permite realizar cálculos mediante estos objetos. Puedes escribir un script que sume el valor de todos los registros de uso vinculados a una empresa y actualice automáticamente una propiedad de facturación total. Unir los silos, integraciones de API y formateo de datos. Uno de los mayores dolores de cabeza para el RevOps técnico es el Frankenstack, una colección de herramientas unidas mediante middleware de terceros, como Zapier. Aunque el middleware tiene su lugar, añade latencia y crea otro punto de fallo. Al utilizar HubSpot Operations Hub, puedes eliminar al intermediario, ya que el código se ejecuta nativamente dentro de HubSpot, por lo que los datos no tienen que hacer un salto adicional. Esto se traduce en una ejecución más rápida y una mayor seguridad. Considera la guerra entre ventas y marketing. A menudo este conflicto surge porque los datos de la plataforma de marketing no coinciden con lo que el equipo de ventas registra en el CRM. Un equipo mira clientes potenciales, mientras que el otro, cuentas. Los datos programables actúan como un puente. Puede tomar datos de marketing sin procesar y mapearlos en un formato que tenga sentido para ventas, asegurando que ambos equipos vean una única fuente de verdad. El argumento comercial a favor de esto es claro. Según Boston Consulting Group, las empresas con funciones RevOps de madurez avanzada tienen el doble de probabilidades de superar los objetivos de ingresos y 2,3 veces más probabilidades de superar los objetivos de beneficios en comparación con las de madurez intermedia. Ingeniería del traspaso de MQL a SQL. El traspaso de marketing a ventas es donde la mayoría de los clientes potenciales mueren. Si los datos están incompletos o la notificación se retrasa, el cliente potencial se enfría. En un entorno de RevOps técnico, no solo se pasa a un cliente potencial, sino que se diseña el traspaso. Utilizando datos programables puede crear una puerta de validación. Cuando un cliente potencial llega a la fase MQL, un código personalizado ejecuta una serie de comprobaciones. La dirección de correo electrónico es personal o profesional. Está rellenada la propiedad del tamaño de la empresa. El cliente potencial tiene una puntuación de intención reciente de su sitio web. Si alguna de estas comprobaciones falla, el código no se detiene. Puede activar una limpieza. Por ejemplo, puede utilizar un webhook para enviar la dirección de correo electrónico a un servicio de validación. Solo una vez que el lead está limpio, se pasa a ventas. Esto garantiza que el equipo de ventas dedique su tiempo únicamente a oportunidades procesables y de alta calidad. Así es como se resuelve el lío del medio. Mejores prácticas para implementar la automatización programable. Si usted es un comprador técnico que busca implementar estas herramientas, aquí hay algunas reglas generales para mantener su motor RevOps funcionando sin problemas. 1. En un entorno de código reducido, el flujo de trabajo es la documentación.
Pero con código personalizado, debe ser diligente. Comente su código con claridad. Explique por qué el código está haciendo lo que hace, no solo lo que hace. Esto es vital cuando escalas y los nuevos miembros del equipo necesitan mantener estos sistemas. 2. Construya para la resistencia. Las llamadas a la API fallan, los servidores externos se caen. Cuando escriba código personalizado, incluya siempre la gestión de errores. Utilice bloques try-catch y defina qué debe ocurrir si un servicio externo no responde. Debe reintentar el flujo de trabajo. Debe alertar a un administrador. Un sistema robusto es aquel que puede soportar un fallo sin provocar la ruptura de todo el motor de ingresos. 3. Utiliza HubSpot Sandbox. Nunca pruebes tu código personalizado con tus datos de producción en vivo. Utiliza un entorno sandbox de HubSpot para construir y probar tus scripts de datos programables. Esto te permite romper cosas en un espacio seguro y asegurarte de que la lógica sea sólida antes de que afecte a tus clientes potenciales y a tus acuerdos del mundo real. 4. Mantenga la lógica centralizada. Trate de evitar tener docenas de pequeños fragmentos de código dispersos en cientos de flujos de trabajo. Si usted se encuentra escribiendo la misma lógica una y otra vez, considere centralizar ese proceso. Mantener el código limpio facilita la auditoría y la actualización a medida que cambian las reglas de la empresa. El futuro de las operaciones de renovación técnica. A medida que avanzamos hacia una era de ventas y marketing impulsados por la IA, el papel de los datos programables no hará más que crecer. Las empresas que ganen serán las que puedan aprovechar sus datos como un activo estratégico. No serán las que tengan más herramientas, sino las que las tengan más integradas. La RevOps técnica consiste en tomar el control. Se trata de alejarse del software de caja negra y construir un motor a medida que refleje su visión única de crecimiento. Cuando combinas la potencia de HubSpot Operations Hub con la experiencia de un equipo técnico, las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Puedes automatizar cualquier proceso, integrar cualquier sistema y dar formato a cualquier punto de datos para satisfacer tus necesidades, construyendo tu motor de ingresos a prueba de futuro. Pasar de la automatización estándar a la RevOps técnica es un paso importante. Requiere un cambio de mentalidad, pasar de ver su CRM como una base de datos a verlo como una plataforma de desarrollo. Pero la recompensa bien merece el esfuerzo. Al adoptar los datos programables, no solo está solucionando los problemas actuales, sino que también está construyendo una base que puede escalar con usted en los años venideros. No tiene por qué navegar solo por este complejo panorama. En Aspiration Marketing, estamos especializados en ayudar a las empresas a cerrar la brecha entre lo estándar y lo extraordinario. Entendemos que tu negocio es único y creemos que tu CRM también debería serlo. Como HubSpot Platinum Solutions Partner, contamos con la experiencia técnica para ayudarle a implementar acciones de código personalizado, integraciones complejas de API y formatos de datos avanzados. Tanto si estás luchando con datos sucios, como si estás listo para construir un motor de ingresos totalmente automatizado y multiplataforma, estamos aquí para guiarte. Nuestro equipo no solo se fija en el software, sino también en las personas y en los procesos que impulsan su crecimiento. Le ayudamos a alinear sus equipos, a limpiar sus datos y a automatizar el medio desordenado, para que sus profesionales de ventas y marketing puedan centrarse en lo que mejor saben hacer, establecer relaciones y cerrar acuerdos. ¿Está preparado para superar el muro lógico? Su crecimiento no tiene por qué ser un misterio. Al centrarse en la intersección de la tecnología y las operaciones, puede transformar su negocio en una máquina predecible y generadora de ingresos. Póngase en contacto con Aspiration Marketing hoy mismo. Realicemos una auditoría técnica de su proceso actual de conversión de clientes potenciales en ingresos y veamos cómo los datos programables pueden desbloquear su siguiente nivel de crecimiento. Juntos, podemos construir un motor de ingresos que es tan ambicioso como sus objetivos de negocio.